Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. El tema que vamos a tener hoy es la segunda venida de Jesús. Así que vamos a estar hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, su capítulo 1, su versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Les invito a que mantengan su Biblia fácil para buscar, porque vamos a estar desarrollando todo este sermón en base a una serie de textos, de pasajes de la Biblia. Y el propósito es que cada uno de nosotros salga de este lugar totalmente claro, preciso, entendiendo acerca de este tema tan importante y tan maravilloso que es la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Padre, te agradezco esta oportunidad que me da en este día de poder estar aquí una vez más delante de tu iglesia, delante de tu pueblo. Te ruego, oh Dios, que tu Santo Espíritu esté hablando a cada vida, ministrando a cada corazón, y que cada uno de nosotros, oh Dios, salga edificado, debidamente claro en un asunto tan importante como es la segunda venida de tu Hijo amado. Un evento que ni aun los ángeles conocen la fecha, que solo está en tu potestad, oh Dios. Por eso te ruego tu guianza y tu bendición. En el nombre de Jesucristo te lo suplico. Amén. Una enseñanza muy difundida en nuestras congregaciones es la que enseña que la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia son dos cosas totalmente diferentes. Recuerdo que a mí me enseñaron esto, y que cuando me formé en mi vida cristiana, esta era la enseñanza que reinaba, la enseñanza que había en la congregación donde yo conocí al Señor. Las personas que enseñan de esta manera ofrecen algunas razones, algunas explicaciones para decir que el arrebatamiento de la iglesia, o como se le ha llamado, rapto de la iglesia, la palabra rapto no aparece de manera original, sino que la palabra original que se utiliza es arrebatamiento. La palabra rapto es una palabra que se ha traducido de una versión de la Biblia inglesa, rapture, y se ha hecho esta traducción y ya se usa comúnmente en lo que es la enseñanza en las iglesias hispanas. Según los que piensan de esta manera, dicen que Cristo, cuando venga a buscar a su iglesia, Él no va a poner los pies en la tierra, que por esa razón no es una venida. Y debido a esto, pues señalan que al hablar acerca del rapto o arrebatamiento no lo podemos vincular con lo que se conoce como la segunda venida de Jesús a la tierra. Ahora bien, dice la Biblia
que el arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Jesús? Porque debemos nosotros preguntarnos, ¿qué es lo más importante? ¿Que una idea sea cómoda para nosotros o que algo sea la verdad? Si yo ignoro la verdad, voy a tener problemas. Porque, ¿qué es lo más cómodo para los seres humanos? ¿Qué le gustaría a usted? ¿A usted no le gustaría que le llegue un cheque toda la semana a su casa sin tener que trabajar? Levanten la mano, ¿cuánto le gustaría esto? Ah, hermano, no me hagan decirle algo. A todo el mundo le gustaría, que le llegue toda la semana en el buzón un cheque sin tener que trabajar. ¿No le gustaría a usted que encima de que le llegue un cheque toda la semana, usted tenga 15 días de vacaciones pagadas, en Hawái también, que le lleguen los tickets y todo? Usted en su casa, ¿verdad? Porque después de tanto trabajo usted se merece unas vacaciones. Pero una cosa es lo que parezca cómodo, una cosa es lo que me pueda gustar a mí y otra cosa es la realidad. La realidad, usted la conoce, ¿verdad?, acerca de su vida. La realidad es que para usted poder lograr eso que yo acabo de señalar, usted tiene que sacrificarse y tiene que hacer tantas cosas para poder alcanzarlo. Así que nosotros debemos partir no de lo que nos parece más cómodo, no de lo que nos gusta, sino de lo que enseña la palabra de Dios. Así que veamos si la Biblia dice que el arrebatamiento no es una venida de Jesús acá a la tierra. Y si es una venida y Cristo ya vino una vez, podemos llamar al arrebatamiento perfectamente la segunda venida de Jesús a este mundo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera Tesalonicenses, su capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su capítulo 4, versículo 15 en adelante. La palabra de Dios allí nos señala: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo está diciendo: os decimos esto en palabra del Señor. Es como si yo le dijera a usted, hermanos, le voy a dar un anuncio de parte del presidente de los Estados Unidos. Aunque yo estoy diciendo las palabras, ¿a quién pertenece el mensaje? Al presidente. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole algo, pero en palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la, como dice en su Biblia, ¿no le están leyendo, hermano? Aquí dice la Biblia que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí la Biblia está diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El verso 15 que acabamos de leer está hablando de la venida del Señor. Este verso está diciendo que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. Y nos está diciendo con toda claridad de que cuando nosotros estamos hablando acerca del arrebatamiento, es una clara alusión a lo que la palabra de Dios señala como la venida del Señor, como la llegada del Señor a esta tierra. Ahora, ¿puedo yo decir que arrebatamiento no es una venida del Señor? No lo puedo decir. No puedo señalar aquí que cuando el Señor arrebate su iglesia, esto no será una venida de Él, porque la palabra de Dios dice claro, lo dice que es la venida del Señor. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es la última parte de la venida del Señor. Analicemos esto que dice aquí la palabra de Dios. Dice la Biblia que nosotros lo que vivimos, el apóstol Pablo pensaba que él iba a estar con vida cuando Jesús retornara, y por eso Pablo dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primero que aquellos que han dormido. Hoy el apóstol Pablo está dormido. Él no está con vida acá con nosotros, sino que Él es de aquellos que están dormidos. Dice aquí la palabra de Dios que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles, y nosotros que vivimos seremos que transformados. Ahora, observen, ¿qué es el arrebatamiento? Vamos a ver. ¿Usted sabe lo que es arrebatar? ¿Qué es arrebatar? Tomar algo, ¿verdad? Tomar algo, eso es arrebatar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que después que los muertos en Cristo a la venida del Señor resuciten, nosotros, todo lo que vivamos, ¿cuántos van a estar vivos en ese momento? Levanten las manos. ¿Cuántos prefieren resucitar? Nadie. Okay. Bueno, los que prefieran resucitar significa que esperan morir antes de que Cristo venga. No sabemos cuándo el Señor viene, pero no importa, no importa que nosotros hayamos partido de este mundo o que estemos con vida a la venida del Señor, vamos a estar ahí presentes. Amén. Y todo el que ha muerto haciendo la voluntad del Señor, cuando Jesús venga, va a ver al Señor viniendo, no se va a perder de ese evento, No importa que haya fallecido, como que esté con vida, va a disfrutar, porque al instante mismo de la venida del Señor, todo aquel que haya fallecido va a resucitar, y el que esté con vida va a ser transformado. ¿Y qué va a pasar con esos dos grupos juntos? ¿Qué va a pasar el Señor? Lo va a arrebatar. ¿Ven?
el arrebatamiento es el último paso ¿de qué? De la venida del Señor. El Señor va a arrebatar, va a tomar a aquellos que le sirven, aquellos que le han adorado, aquellos que le han servido durante su vida, pues el Señor se va a glorificar de esta manera. Hay un elemento que nos ayuda a entender cuáles versos están hablando acerca de la venida de Jesús a buscar a su iglesia fiel. Quiero señalarles algo para que su mente esté clara en cuanto a los acontecimientos que tienen que ver con la venida del Señor. Lo que le voy a decir tal vez a usted le resulte un poco desconocido y tal vez usted no se sienta cómodo o cómoda con este concepto que voy a emitir, en vista de que tal vez pensamos que ciertas cosas están limitadas. Y yo le pregunto esto, hermano: ¿cuántas veces puede venir el Señor a la tierra? ¿Cuántas veces Él quiera? ¿Le podemos nosotros limitar al Señor las veces que Él tenga que venir a la tierra? ¿Verdad que no? ¿De quién es la tierra? ¿Alguien puede impedirle a usted que usted entre y salga de su casa las veces que usted quiera? Usted abre la puerta de su casa y sale, ¿verdad? Y si usted quiere, ¿qué hace? Vuelve y entra. Y si usted quiere, vuelve y sale, y vuelve y entra. Alguien puede pensar lo que quiera de usted, pero no le pueden impedir que usted haga esto en su casa, ¿verdad? El Señor Jesús, la Biblia nos enseña que viene por segunda vez a arrebatar su iglesia y que luego regresa a la tierra con la iglesia que ha sido arrebatada para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Lo que quiere decir con toda claridad que aquello será la tercera venida del Señor a la tierra, ya no habrá más. Pero aquello será la tercera venida después del Señor venir y llevarse su iglesia fiel. Ahora, vamos a ver qué cosa, qué elemento común nosotros podemos encontrar a través del Nuevo Testamento, a través de la Biblia, acerca de lo que tiene que ver con la venida del Señor. Miren, hay un elemento que es común en un sinnúmero de textos, y yo lo voy a citar en este momento para que nosotros estemos debidamente edificados en cuanto a esto, y son las nubes, y el primero de ellos lo acabamos de leer, Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, la Biblia dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí hay un elemento que aparece. La Biblia está diciendo con claridad que el Señor vendrá en las nubes. Ahora, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Lo leímos hoy, ¿verdad? He aquí que viene con las nubes. Dice Tesalonicense que nosotros nos juntaremos con el Señor en las nubes. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y nadie le va a ver. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis capítulo 14. Y voy a leer estos versos porque es necesario de que nosotros estemos claros. Estos versos hablan acerca de lo mismo. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, su versículo 14. Dice: miré, y he aquí una ¿qué?
nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo, el único que es llamado en la Biblia Hijo del Hombre. Es Jesucristo. Dice que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué es lo que es esto? ¿Acaso cuando el Señor Jesús habla de su iglesia, de su pueblo, no dice la mies es mucha y los obreros son pocos? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pues aquí está el Señor Jesús sacando, ¿qué cosa? La cosecha. La mies es la cosecha. Sacando la cosecha de la tierra. Miren lo que dice el verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ese que está sentado en las nubes, ¿quién es? El Señor Jesús, que viene a sacar su pueblo de este mundo y de las cosas que estarán pasando. Hechos capítulo 1. Quiero ilustrarlos bien para que veamos con toda claridad que lo que estamos diciendo tiene un fundamento bíblico. Hechos capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estaban diciéndole sobre la segunda venida del Señor. Si Jesús había llegado aquella primera vez, había venido a la tierra, ¿a qué vino? A morir por nosotros. Ahora regresa, ¿a qué? A buscar su pueblo, a buscar su iglesia, a salvar a aquellos que confían en Él. Y la palabra de Dios aquí nos dice que Jesús ascendió a los cielos, ¿en qué cosa? En una nube. Y los ángeles, ¿qué le dijeron a los discípulos? Así como lo vieron irse, así vendrá otra vez. Así, mis hermanos, que podemos nosotros darnos cuenta de que la palabra de Dios aquí está dando un elemento común. Son las nubes. Vayamos a Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24 versículo 30. Algunos dicen que Mateo 24 no habla del arrebatamiento, sino que habla de una segunda venida que no es el arrebatamiento, sino cuando venga a establecer el reino. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. San Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre, ¿qué cosa? Las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué vemos en todo este texto que acabamos de leer? Las nubes, un elemento común, un elemento que nos dice a nosotros con toda claridad que
la enseñanza de Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde allí nos habla acerca del arrebatamiento y que mucha gente quiere separar el arrebatamiento y negar que es la venida del Señor. Allí en Primera Tesalonicenses, la cita que he señalado, nos habla de que el Señor viene en las nubes y que nos juntaremos con Él en las nubes, y todos los textos que acabamos de leer hablan de la venida del Señor en las nubes, por lo cual, sin ninguna duda, podemos decir en este día que el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo que la segunda venida de Cristo a esta tierra. La segunda venida del Señor a buscar a aquellos que le son fieles, a aquellos que le han servido. Otra enseñanza muy difundida en las congregaciones desde el inicio del siglo pasado es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y quiero, mis hermanos, también edificarlos claramente acerca de esto. La primera persona que comenzó a propagar esta idea en el campo de las iglesias cristianas evangélicas se llamó John Nelson Darby. Fue un inglés, un hermano de una iglesia inglesa. Él fue el primero. En el año 1863, John Nelson Darby empezó a predicar acerca de el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Se le conoce a este hermano como el padre del dispensacionalismo. Después de esto, el segundo promotor más grande de esta enseñanza fue un predicador, un pastor, un hombre muy prominente llamado Cyrus Scofield. Aquella famosa Biblia de anotación, Scofield, del año 1909, comenzando el siglo pasado. ¿Cuánto hay aquí que tiene más de un siglo? Yo creo que todos casi, ¿verdad? Todos los que nacimos en el siglo pasado, en el siglo XX, ya pasamos otro siglo, así que... Este hermano se le conoce como el padre del futurismo y del dispensacionalismo. Promovió toda aquella enseñanza de que la gran tribulación era un evento para los impíos. Ahora bien, estamos hablando de que se empezó a enseñar en la iglesia en el año 1863. 1800 años estuvo la iglesia del Señor sin tener esa enseñanza, sin creer así, de esa manera. Todos nuestros hermanos, a través de la historia, los padres primitivos de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, ninguno enseñaron así, de esa forma. Ni Martín Lutero creyó así, ni Calvino creyó así, ni Zwinglio creyó así, ni Juan Hus. Lo que estoy señalando son nombres de personas que al terminar la Edad Media fueron los promotores de la gran reforma, de aquello que se conoció como la Reforma Protestante. No creyeron así nuestros hermanos durante 1800 años, lo que quiere decir que esta enseñanza, lo que tiene un poquito menos de 200 años que se ha estado enseñando, se ha estado diciendo. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que el dispensacionalismo confunde la gran tribulación con el día de la ira de Dios. La Biblia dice claro que nosotros los creyentes no estamos para ira. Jesucristo murió para librarnos a nosotros de la ira de Dios. Amén, hermano. Él dio su vida para que
usted y yo seamos libres de la ira que vendrá. Ahora bien, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Cómo el mismo Señor Jesús señala que su segunda venida será después de la gran tribulación. Y voy a citar a San Mateo capítulo 24, versículo 29 y versículo 30. Y estoy citando muchos pasajes en este día porque quiero que usted esté debidamente edificado en cuanto a estas cosas. San Mateo capítulo 24, versículo 29 y versículo 30. La palabra de Dios nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué cosa? Aparecerá. Está hablando que después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La Biblia dice que primero es la gran tribulación y después es, ¿qué cosa? La segunda venida del Señor. Ahora bien, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación no representa a un periodo de castigo divino sobre la tierra. Cuando hablamos de gran tribulación, no estamos hablando de los juicios de Dios, la ira de Dios sobre la tierra, sino al último y mayor periodo de persecución contra todos aquellos que se mantengan fieles a Dios y rechacen el gobierno de la bestia. ¿Cuánto han oído hablar de la bestia? La bestia es el mismo anticristo. Muchas veces se le llama anticristo y a veces el uso de ese nombre vinculado con la bestia a veces no se ajusta, pero el comúnmente conocido anticristo, ¿verdad? Ese gobernante. Yo voy a estar hablando acerca de esto en las semanas futuras. Vamos a estar hablando claramente acerca de este gobernante y de las cosas que va a hacer. Pero la gran tribulación, hermano, es un periodo donde este personaje va a perseguir a aquellos que mantengan su fe puesta en el Señor. Aquellos que rechacen el sello que van a poner para poder controlar a los seres humanos en este mundo. Aquellos que rechacen aquella organización mundial o gobierno de la bestia tendrán que ser perseguidos por su fe. Imagínense cuando las naciones del mundo aprueben que ese personaje es la solución de los problemas de la humanidad, ¿qué nosotros vamos a decir? Que sí. Vamos a rechazar esto. Y a nosotros rechazar esto, ¿qué va a suceder? Vamos a tener problemas. ¿Cuántos están listos esperando esto? Ni una sola mano levantada. Pues miren, hermano, es mejor que nos preparemos. Ustedes saben lo que comienza en esta parte del mundo a partir de junio, creo que el 30 de junio. Ustedes saben lo que comienza. ¿Qué comienza? El periodo de huracanes, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando un huracán? Ninguno, ¿verdad? ¿Usted está esperando un huracán este año? Pero puede llegar. ¿Entienden, hermano?
puede llegar. Nosotros estamos en el trayecto de los huracanes que se forman en el Caribe. ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros no debemos vivir atemorizados, llenos de miedo, llenos de terror, pero sabemos bien que a través de los tiempos ha habido periodos donde hermanos han tenido que sufrir por la causa del Señor. Y el creyente, cuando llegue ese momento, mostrará que es capaz de hacer cualquier cosa por mantener su fe y su confianza en el Señor. Entonces, a esto es que la Biblia llama gran tribulación. No es a los castigos de Dios, no es al juicio de Dios, sino a un periodo de persecución. Y quisiera preguntarles algo. ¿Fue perseguido el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Fue perseguido? ¿Los apóstoles fueron perseguidos? ¿Y por qué fueron perseguidos los apóstoles? ¿Por ser cristianos? Porque en aquel tiempo había que adorar al César. Ustedes saben que el emperador era considerado el Dios y el rey. Cuando los cristianos decían que Jesucristo era su rey, ¿sabe con quién tenían problemas? Con el César. Porque el César era considerado un Dios y había que rendirle cultos y había que tener estatua del César y reconocer las virtudes del César, aunque no tuviera ninguna, había que reconocerlas. Porque imagínense, un hombre como Nerón, entre las locuras que se le ocurrió, porque él era poeta, y usted sabe lo que es el Senado y todos los romanos tener que aguantar a Nerón, que de poesía no sabía nada. Y cuando Nerón se levantaba y decía aquellos disparates en lo que él consideraba que era poesía, el pueblo entero tenía que ponerse en pie aplaudiendo, hermano. Yo no sé si era aplaudiendo para que ya acabara de tan terrible y mal poeta que fue Nerón. Sin embargo, ellos tenían que reconocerlo y tenían que ofrecerle honor y tenían que inclinarse. Cuando los creyentes no se inclinaban delante de la imagen del César, estaban en rebelión contra las leyes del Imperio Romano y por esto eran perseguidos. Amén, hermano. ¿Ven por qué? Muchos creyentes tuvieron que dar su vida por mantener la fe, porque le decían: niega a Jesús o te cortamos la cabeza. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que pasó con el tiempo? Con el tiempo sucedió que la gran mayoría, aún hasta de los soldados, se convirtieron a Jesucristo. Y con el tiempo pasó que aún llegó a haber muchos gobernantes y mucha gente importante dentro del imperio que se convirtieron a Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando estos gobernantes veían cómo estos hermanitos débiles, desprotegidos de todo, eran capaces de soportar que lo mataran antes de negar el nombre del Señor, esto le hacía eco en el corazón a aquellas personas. Ellos decían: ¿y cómo es posible que esta gente sean capaces de dejar que lo maten como lo estamos matando por no negar el nombre de Jesús? Entonces parece que en el nombre de Jesús hay algo muy importante. Amén, hermanos. ¿Y cuántos creen que hay algo muy importante en el nombre de Jesús? La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
El único verso que menciona textualmente la segunda venida de Cristo, que lo menciona así textualmente, segunda venida, se lo voy a leer, es Hebreos capítulo 9, versículo 28. Allí nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí la Biblia está diciendo: Cristo vino una vez ¿a qué? A dar su vida por nosotros, y viene por segunda vez a salvar a aquellos que le están esperando. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de esa gran persecución que va a haber, y a salvarnos de una cosa todavía más grande que la persecución: la ira de Dios que estará a punto de ser derramada sobre este mundo. Porque los hombres van a perseguir en esta tierra a todos aquellos que mantengan su fe en el Señor, pero Dios va a responder, Dios va a responder, porque esa persecución va a terminar, esa gran tribulación va a terminar, y lo que va a venir inmediatamente es la ira de Dios sobre la tierra. La ira de Dios porque le están tocando a sus hijos en este mundo. Y yo no sé, hermano, si usted ha vivido esta experiencia, pero si usted no la ha vivido, créala: cuando alguien se opone a los hijos del Señor, Dios los va a derrotar. ¿Oyeron lo que dije? Si alguien trata de hacerle daño a usted, escúcheme bien, si alguien trata de hacerle daño a usted en el trabajo, en el vecindario, donde sea, sépase que Dios va a salir al encuentro de esa persona. Miren lo que Dios va a hacer, Estarán persiguiendo a la iglesia del Señor. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? Bueno, Dios lo ha permitido a través de la historia, y vemos cómo tantos siervos de Dios han tenido que padecer. No significa que todo el mundo va a pasar exactamente por lo mismo, no. Pero sí, el Señor pues nos enseña que Él vendrá a rescatar a su pueblo. Por eso es que se llama arrebatamiento. La palabra arrebatamiento es una palabra griega que se llama zarpazo. ¿Usted sabe lo que es un zarpazo? Usted sabe cómo hacen los felinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un zarpazo? Aquello ahí donde la persona rápido agarra algo. Así que esa es la expresión que se utiliza. El Señor regresa a rescatar a su pueblo. Sea un zarpazo es porque hay un peligro, hay algo que hay que rescatar. Entonces, no es posible que haya un arrebatamiento donde los creyentes estén tranquilos, quietos y reposados, y el Señor tenga que arrebatarlo. ¿Arrebatarlo de qué? Si están reposados y tranquilos. Es porque hay peligros, es porque hay situaciones. Y nos podemos dar cuenta, hermano, como este mundo está cada vez cambiando. Se están elaborando leyes que son contrarias a lo que el Señor nos está diciendo en su santa y bendita palabra. Así que el Señor viene a librar a sus hijos de las persecuciones, pero también a librarlo de la ira de Dios que va a ser derramada de manera extraordinaria sobre este mundo. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19 hasta el 21. Con nosotros ocurrirá algo extraordinario en el instante mismo que Jesús aparezca en las nubes. Y quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque lo que voy a decir ahora es sumamente importante, sumamente vital que nosotros entendamos esto. El apóstol Pablo nos aclara esto con toda claridad en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Allí nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué es un misterio? ¿Un misterio es algo que nadie conoce? ¿O algo que conocen muy pocos? Por ejemplo, aparece una persona muerta en un lugar y dicen, esta muerte está misteriosa. ¿Alguien sabe cómo pasó? Lo que pasa es que no es del conocimiento común. Eso es un misterio. El apóstol Pablo aquí está revelando un misterio. Está revelando una enseñanza que está escondida en Dios y que es necesario que nosotros lo entendamos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que muchísimos creyentes estarán con vida a la venida de Jesús, pero que otros estarán muertos. Miren lo que dice: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Así que habrán millones de creyentes con vida en el momento en que Jesús aparezca en las nubes. ¿Cuánto esperan ese momento? Amén. Yo creo que Cristo no tarda mucho, Y yo sé que cada generación ha esperado la venida del Señor en su tiempo. Y es el caso nuestro. Es el mismo caso del mismo apóstol Pablo. Pero la verdad que los tiempos están tan difíciles, tan comprometedores, que nosotros pensamos que el Señor no tardará. Y podemos decir, como dice la última palabra del libro de Apocalipsis: sí, ven Señor Jesús. Que nosotros pidamos esta venida maravillosa del Señor. Así que la palabra de Dios aquí está hablando de que no todos dormiremos, no todos estaremos durmiendo, descansando, muertos, pero sí todos seremos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar esto? La Biblia dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Y lo que hemos perdido, seres muy queridos, tenemos la gran esperanza de que le vamos a ver en ese momento. Y que cuando el Señor aparezca en las nubes, si nosotros estamos con vida, vamos a ver rápidamente esos seres queridos al lado nuestro, esperando al Señor. Yo creo en la resurrección. Yo sé que lo que Jesús dice es la verdad. Y que nuestros seres queridos, cuando hoy se nos van, le decimos hasta luego. Porque muy pronto nos juntaremos con el Señor. Ahora bien, ¿en qué tiempo va a pasar esto? Los muertos resucitados y los vivos transformados. Porque yo no sé si a usted se lo han dicho, pero a mí me lo han dicho esto. Me han dicho personas, no se preocupe, porque le he dicho, tienes que buscar al Señor, tienes que entregarte al Señor. Y ¿sabe lo que dice? No te preocupes, que cuando el Señor venga, yo me agarro de ti. Yo me agarro de ti y nos vamos juntos. Ustedes saben quiénes son los que van a levantar a los creyentes para llevarlo a donde estará Jesús. Jesús va a aparecer en las nubes, mis hermanos. La Biblia dice que todo ojo le verá. Y aquello será algo extraordinario. Aquellas nubes llenas de luz, el mundo entero lo va a ver. Jesús suspendido así en las nubes. Y los creyentes siendo transformados y siendo llevados por los ángeles a la presencia del Señor, que estará esperándolo en las nubes. Ahora bien, quizás alguien dice, pero cuando llegue ese momento, ahí yo pido perdón. Señor, perdóname, me voy también. La Biblia dice que eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver, parpadee. ¿Qué tiempo se tomó?
la Biblia compara ese momento, el tiempo que se va a tomar ese momento. Es decir, estoy hablando de millones, cientos, quizá miles de millones de hermanos que ya han fallecido, van a ser resucitados, y nosotros, los millones y millones de creyentes con vida, transformados por el poder de Dios, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorificado. ¿Eso va a pasar en qué tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. La palabra de Dios dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué es lo que la Biblia acá refiere con el toque de trompeta? Nosotros cuando leemos en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que el Señor le reveló a Juan acerca de estos toques de trompetas, y encontramos 7 toques de trompetas. Están en el capítulo 8, capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Ahora bien, miren qué maravilloso es el Señor. Juan recibió esta revelación en el año 96 o 95 de la era cristiana, pero unos 40 años antes, ya el apóstol Pablo estaba hablando de esto, lo que leemos en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, lo dijo el apóstol Pablo, y 40 años, un poquito más de 40 años, el Señor le revela a Juan los toques de trompeta. Y si usted lee lo que dice la Biblia dice que se tocará la trompeta. En la final trompeta es que va a ocurrir este arrebatamiento, esta transformación de los santos que duermen como de los santos con vida. ¿Y cuál es la séptima trompeta? Le invito a que usted lo pueda leer. Yo no lo voy a leer ya por motivo del tiempo, pero en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18, allí nos dice que cuando sea tocada la séptima trompeta, los reinos del mundo serán del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y llegará el momento de dar el galardón a sus siervos los profetas, de resucitar a los muertos y de castigar a aquellos que destruyen la tierra. Así dice la palabra del Señor. Una pregunta, hermanos. ¿Es verdad que la venida de Jesús será en secreto? ¿Vendrá Jesús en secreto? Concluyo citando el texto inicial. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Sabe lo que quiere decir aquí? Sí viene. Sí, lo estamos esperando. Usted se imagina lo hermoso y lo maravilloso que será para nosotros. Para los que vean esto no va a ser maravilloso. Cuando el Señor comience a levantar a sus hijos y cada creyente va a ser levantado. Hay demostración bíblica de esto, porque hay gente que ya vivió esto. Y luego le puedo mostrar esto. Todos los creyentes siendo levantados. Yo no sé si en cámara lenta el Señor nos levantará y nos llevará, porque estará en las nubes esperando. Los creyentes siendo levantados, y los quedados, ¿sabe qué? Por eso dice la Biblia, y lamentarán los linajes de la tierra, viendo al Señor que viene a buscar a su pueblo. Cristo viene, Señor. Que Dios le bendiga en este día.